Capítulo 265. Viva el emperador. Si eres el emperador, permíteme coronarte. Si eres el emperador, por favor, acepta mi fe y lealtad. Si eres el emperador, te agradezco por darnos una razón para celebrar. Si eres el emperador, por favor, alza tu flecha de la victoria y guíanos hacia un futuro brillante. En este momento, tú eres el emperador. En este momento, tú eres nuestro gobernante. En este momento, solo tú puedes traernos alegría. En este momento, somos tus seguidores. Te aclamamos. Nos enorgulleces. Porque eres nuestro todopoderoso emperador. Wen Xiuxiu leyó en voz alta la prosa que escribió para celebrar la victoria de An Senador. Todos los fanáticos de la Academia Militar Central de la Alianza se habían ido, mientras que el resto del público estaba bailando. El Skynet estaba en todas partes, ya que la gente estaba discutiendo cómo Ansem venció a Jin Jigu como loco. ¿Qué tiro? ¿Cómo lo hizo? El viejo rey se ha ido y el nuevo rey ha sido coronado. En el futuro, Ansem gobernará la Liga de la Academia Militar. ¡Viva el emperador! Todavía no puedo creer esto. ¿Jin Jigu realmente perdió? Este es el comienzo de una nueva era. El monstruo murió bajo una flecha del emperador. Ese tiro fue tan extraño. ¿Hizo algo a esa flecha? ¿Puede controlarla a distancia? Solo ganó una competencia de tiro con arco. Es demasiado pronto para llamarlo emperador. ¡Viva el emperador! ¡Qué tiro tan extraño! Nadie pudo dormir esa noche. Todo el equipo de la escuela Black Hawk perdió el sueño, incluido Situ Xiang. Fue como un sueño vencer a la Academia Militar Central de la Alianza con Jin Jigu en su equipo. Todas las academias militares tenían el mismo sueño, mientras que ellos fueron los únicos que lo realizaron, vencer a Jin Jigu en tiro con arco. Aunque hubo coincidencias y mucha suerte, una victoria es una victoria. Ellos fueron los ganadores. Si no tuvieran un partido mañana y tuvieran que descansar, habrían salido y festejado toda la noche. Incluso acostados en la cama, estaban demasiado emocionados para dormir. Ansem, ¿realmente ganamos? Sisi Kang preguntó, acostado en su cama. Sí. Respondió An Senador. Zhang Yang, ¿realmente ganamos? Sisi Kang preguntó nuevamente a San Yang. Sí. Respondió San Yang. Víctor. Antes de que Sisi Kang preguntara, Lumen dijo directamente. Si sigues molestando, sugeriremos al entrenador Situ Xiang que te ponga en el banquillo mañana. Maldición. ¿Por qué harías eso? Incluso vencí al monstruo y no me dejarás ir cuando tenemos un oponente más débil. Sisi Kang saltó. Puedes intentar decir una frase más. Dijo Lumen tranquilamente. Sisi Kang abrió la boca pero no emitió ningún sonido. De hecho, tenía miedo de no poder representar a la escuela mañana. Situ Xiang tampoco podía dormir. Hasta ahora, todavía sentía irreal el resultado del partido. Su equipo venció a la Academia Militar Central de la Alianza y cumplió el sueño de todos los otros entrenadores de escuelas militares. Ansem, eres increíble. Situ Xiang deseaba que Ansem estuviera frente a él para poder abrazarlo fuertemente. Los miembros del equipo Black Hawk no podían dormir y todos los medios también se volvieron locos. Nadie podría haber pensado que la Academia Militar Central de la Alianza perdería contra Black Hawk. Todo sucedió tan rápido. Todos los medios informaron sobre el partido entre Black Hawk y la Academia Militar Central de la Alianza. Lo más destacado fueron las tácticas de Black Hawk y el duelo entre Ansem y Jin Jigu. La mayoría de los medios citaron a Wen Xiuxiu y llamaron a Ansem el emperador. De la noche a la mañana, el apodo se hizo conocido en toda la alianza.
Jin Ji-gu era tan famoso que An-sen, la única persona que lo venció, se volvió extremadamente popular rápidamente y fue considerado el nuevo gobernante de la Liga de la Academia Militar. De repente, Jin Ji-gu parecía ser noticia de ayer y An-sen se convirtió en la nueva sensación. En la azotea, 3 jóvenes estaban mirando la vista nocturna de la ciudad, apoyados en las barandas. ¿Cómo te sientes por el fracaso? Tang Sen-liu tomó un poco de cerveza y le preguntó a Jin Ji-gu a su lado con una sonrisa. No está mal. Ese An-sen superó mis expectativas. Sí, perdí. Jin Ji-gu sonrió. Entonces, ¿qué pasó con el último disparo? Tang Sen-liu no pudo evitar preguntar. ¿La flecha estaba girando? Jin Ji-gu dijo casualmente. ¿Qué quieres decir con la flecha estaba girando? Tang Sen-liu se detuvo y no entendió a Jin Ji-gu. La flecha fue disparada desde un arco en lugar de ser lanzada a mano. A menos que la flecha fuera especial, era imposible que la flecha girara. En el torneo, todas las flechas eran flechas comunes proporcionadas por el patrocinador, por lo que la flecha en sí tampoco podía girar. No lo sé. Respondió Jin Ji-gu. ¿Cómo es que no lo sabes? Tang Sen-liu miró a Jin Ji-gu sorprendido. Jin Ji-gu estaba frente a esa flecha. Con sus habilidades, definitivamente sabría si la flecha había sido alterada. Lin Feng intervino. En efecto, él no lo sabe. Hay formas de disparar una flecha giratoria como esa, utilizando el flujo del aire para hacer que la flecha cambie de dirección. Sin embargo, ninguna de ellas podría ser realizada por los no evolucionados. Interesante tipo. Desafortunadamente, este ya es mi último año y nunca tendré la oportunidad de pelear contra él de nuevo. Jin Ji-gu lanzó la botella vacía al bote de basura y se dirigió hacia la escalera. Adiós chicos, espero verlos de nuevo. ¿Qué plan tienes ahora? Preguntó Lin Feng. Originalmente quería ir al campo de batalla después del torneo. Ahora eso ya no es necesario. Me iré esta noche. Dijo Jin Ji-gu sin voltear la cabeza. Te esperaré. Dijo Lin Feng, observando a Jin Ji-gu alejarse. Jin Ji-gu se detuvo, se dio la vuelta y sonrió. Tampoco has peleado contra él, ¿verdad? ¿Te refieres a An-sen? Lin Feng se detuvo y comprendió. Jin Ji-gu sonrió y se alejó. ¿Qué quiere decir? Tang Sen-liu se sintió confundido. Él quiso decir que si él no vencía a An-sen, probablemente yo tampoco podría. Dijo Lin Feng casualmente. Al escuchar esta respuesta, Tang Sen-liu no pudo ocultar su sorpresa. Capítulo 266, Mar Egeo. Los oponentes de Black Hawk en las próximas rondas no eran equipos fuertes, lo que les dio más oportunidades para practicar. Con su recién adquirida confianza y las increíbles flechas giratorias de An-sen, Black Hawk se convirtió en el campeón del torneo de tiro con arco de este año. Todos los medios estaban locos por el nuevo equipo campeón y usaban todo tipo de palabras como milagro de Black Hawk, nuevo emperador y habilidades de tiro con arco increíbles, haciendo de An-sen la nueva estrella entre todos los estudiantes de la escuela militar. Ahora, todas las escuelas militares sabían que Black Hawk tenía un arquero tan bueno como Jin Ji-gu. Cuando el equipo de la escuela de tiro con arco regresó a Black Hawk, recibieron la máxima bienvenida y la escuela los recompensó generosamente. Su actuación también fue registrada en el anuario escolar. Esta fue la primera vez que Black Hawk ganaba un campeonato en la liga de la Academia Militar. Si las reglas actuales permitieran que un jugador participara en múltiples eventos, el presidente de Black Hawk querría que Hansen se inscribiera en cada uno de ellos. El juego individual en el torneo de tiro con arco no era una competencia real, sino un partido de exhibición entre los 10 arqueros más populares. Con la fama de Hansen y sus flechas giratorias, ganó el primer lugar sin ninguna duda. Aunque esta gloria era mucho menor que ganar como equipo, le dio a Hansen créditos académicos adicionales.
La flecha giratoria fue una creación de Hansen utilizando la referencia de la lanza giratoria del caballero escarabajo y la teoría de la explosión yin-yang. Durante los 3 meses en los que Hansen luchó contra el caballero escarabajo, no aprendió nada más que esta habilidad, lo cual llevó a su victoria en el duelo contra Jin Ji-woo. Aún así, tuvo mucha suerte de ganar. Si lo volviera a hacer, Hansen no estaba seguro de poder vencer a Jin Ji-woo de nuevo. El campeonato de Black Hawk fue el único y verdadero milagro. El cielo estaba azul y la playa estaba cálida. Una belleza con la piel tan clara como la leche, piernas largas y curvas hermosas se estaba bañando en el agua usando solo un bikini. Tumbado bajo la sombrilla de playa, Hansen no podía apartar la vista de Ji Yanran en bikini. La vida es buena. Observando la figura seductora de Ji Yanran, Hansen sentía que Dios lo amaba. Ji Yanran realmente cumplió su promesa y lo llevó de vacaciones, lo cual superó las expectativas de Han Senador. Ji Yanran incluso se encargó de pedir permiso en la escuela. Soy un chico encantador. Hansen se quitó las gafas de sol y se miró a sí mismo en el reflejo de los cristales, apreciando su apariencia guapa. ¿Por qué no vas a nadar? Ji Yanran regresó a la orilla de la playa y le preguntó a Han Senador. Hansen la atrajo hacia sus brazos, sujetó su cintura pequeña y susurró en su oído. Tenemos 4 días y 3 noches, para lo cual necesito guardar algo de energía. Ji Yanran de repente se ruborizó y pellizcó la cintura de Han Senador. Mientras Hansen se quejaba, ella corrió hacia otra silla. ¿Por qué no hay nadie aquí? ¿Acaso alquilaste toda la playa? Hansen miró a su alrededor y se preguntó por qué nunca veía a otros turistas aquí. ¿Cuándo has oído algo así como alquilar una playa? Ji Yanran rodó los ojos y dijo. Esta es una playa privada, así que por supuesto que no hay nadie aquí. ¿Eres dueño de la playa? Hansen se sorprendió. No lo soy. Ji Yanran sonrió y dijo. Pero este planeta pertenece a mi tío. Hansen se atragantó con el agua que acababa de beber. Sabía que Ji Yanran venía de una familia rica, pero no imaginaba que fueran tan ricos. Maravilloso. Mientras esté contigo, nunca necesitaría trabajar. Hansen sonrió y dijo. Ojalá. En mi familia, solo los hijos pueden heredar los negocios familiares. Ahora todavía puedo usar los recursos familiares, pero cuando me case, todo dependerá de ti. Ji Yanran frunció los labios y dijo. ¿Tienes tantas ganas de casarte conmigo? Ni siquiera he decidido si quiero hacerlo aún. Hansen fingió sorprenderse por ella. Ja. Ji Yanran de repente se enfadó por la vergüenza y se lanzó sobre Han Senador. Con una sonrisa pícara en su rostro, Hansen agarró su mano y la atrajo hacia sus brazos, besando sus labios seductores. Ji Yanran luchó un poco y se rindió, disfrutando también del beso. La mano de Hansen se movió entre la cintura y las nalgas de Ji Yanran, mientras dudaba si debería tener a esta hermosa chica aquí mismo en la playa. De repente, con el sonido de un silbato, Hansen vio un yate antiguo navegando hacia ellos. Hansen solo había visto algo así en las películas. Ji Yanran se levantó inmediatamente de los brazos de Han Senador. A medida que el yate se acercaba al muelle, un joven de unos 25 años bajó con unos guardaespaldas y se acercó a la pareja. Sonriendo, el joven saludó a Ji Yanran desde lejos. Ji Yanran, ha pasado tiempo desde que nos visitaste. Hermano, ahora soy estudiante de una escuela militar y no tengo mucho tiempo. Ji Yanran presentó a Hansen al joven. Este es mi compañero de clase Han Senador. Hansen, él es mi hermano Jilin Fen. Hermano. Hansen llamó directamente a Jilin Feng. Ji Yanran se ruborizó. Jilin Feng se detuvo y sonrió. Hansen, ¿eres tú quien venció a Jin Ji-woo en el torneo de tiro con arco? Sí, soy yo, dijo Hansen casualmente. Impresionante.
No me sorprende que Ji Yanran te haya traído de vuelta. Jilin Feng lanzó una mirada a su hermana. Ji Yanran se ruborizó y frunció el ceño. Hermano, ¿viniste a recogernos o viniste a charlar? Hablaremos en el barco entonces. Jilin Feng llevó a la pareja a bordo y luego el yate se alejó navegando hacia el océano. Ansen, ¿conoces algún juego de beber? Jilin Feng se sentó en el salón y puso 2 botellas de vino frente a An Senador. Algunos. Dijo Ansen con una sonrisa. Capítulo 267, León Dorado. Cuando el yate se detuvo frente a una isla parecida a un jardín, Jilin Feng bajó del yate a caballo de su guardaespaldas. Estaba tan borracho que ni siquiera podía caminar por sí mismo. Jilin Feng se fue directo a la cama cuando llegó a la villa en la isla. Ansen y Ji Yanran tuvieron que cenar sin él. Recuerdo que mi hermano dijo que hay un manantial termal. ¿Vamos allí? Después de la cena, Ansen contempló a su novia. Ji Yanran se ruborizó al saber lo que el chico estaba pensando. Había traído a Ansen aquí, pensando que debido a la presencia de su hermano, Ansen no se atrevería a ir demasiado lejos. Sin embargo, no esperaba que Jilin Feng se emborrachara tan rápido. En la enorme piscina de aguas termales, Ji Yanran y Ansen eran las únicas 2 personas allí. En media hora, Ji Yanran estaba completamente rosada de una manera seductora. Ansen ya no podía controlarse. Sostuvo a la chica en sus brazos y se dirigió rápidamente hacia el dormitorio. Con la cabeza enterrada en el pecho de Ansen, Ji Yanran estaba inerte como si estuviera borracha. Ansen colocó a Ji Yanran sobre la sábana blanca. Los ojos de Ji Yanran brillaban y sus mejillas estaban sonrosadas. Cariño mío, aquí voy. Ansen se lanzó hacia ella. El viaje de 4 días se sintió como un segundo para An Senador. Cuando regresó a Black Hawk, Ansen ingresó al santuario de Dios y comenzó a ocuparse de los asuntos del escuadrón especial. La bestia de las nubes aún necesitaba más de un mes para evolucionar en una criatura de sangre sagrada. Ansen planeaba usar ese tiempo para cazar algunas criaturas mutantes. El mejor lugar para cazar criaturas mutantes era el pantano oscuro, pero las criaturas mutantes allí eran demasiado grandes. El desierto del diablo también tenía muchas criaturas mutantes, pero a menudo aparecían en grupos, lo cual era problemático. Después de pensarlo un poco, Ansen decidió probar su suerte en las montañas del dragón de Jade. Antes de convertirse en el líder del escuadrón especial, Ansen solo conocía los nombres de algunas montañas cercanas, pero no tenía idea de los detalles. Después de convertirse en el líder, Ansen leyó muchos materiales internos útiles, muchos de los cuales eran sobre las montañas del dragón de Jade. Aunque las montañas del dragón de Jade fueron descubiertas hace mucho tiempo, nadie se atrevía realmente a ir a cazar allí. Incluso las 3 grandes pandillas del refugio no se atrevían a cazar criaturas en las montañas del dragón de Jade. La razón principal era la abundancia de criaturas avanzadas en las montañas del dragón de Jade. Ansen escuchó que el asesino sangriento también venía de allí. Según los materiales que leyó en los relatos de aquellos que habían estado allí, varias criaturas de sangre sagrada aparecerían juntas en el borde de las montañas del dragón de Jade. La mayoría de las personas que habían estado allí habían muerto, y los pocos que habían regresado no se atrevían a volver allí. Estaba más allá de la cuestión de la habilidad. Donde había demasiadas criaturas de sangre sagrada, un grupo grande ni siquiera sería útil. Los sobrevivientes habían descrito una serpiente gigantesca de 300 pies de largo, un pájaro tan grande como una nube oscura y una bestia gigante como una colina, entre otros. Lo que más impresionó a Ansen fue que los sobrevivientes no vieron ninguna criatura ordinaria o primitiva. Las criaturas menos avanzadas allí eran mutantes. Aunque era arriesgado, Ansen tenía un alma de bestia cambiaformas de sangre sagrada que podía ayudarlo a infiltrarse y buscar oportunidades.
En cuanto a su olor, Hansen usó un punto de sus créditos del escuadrón especial y compró una botella de agua vegetal, que era una solución probada y verdadera para cubrir el olor de la humanidad. Después de toda la preparación, Hansen partió hacia las montañas del dragón de Jade, llevando la espada de diamante y la lanza del caballero escarabajo. Incluso con la alta velocidad de Meokt, aún le tomó a Hansen 8 días llegar a su destino, sin cazar en el camino. En el borde de las montañas del dragón de Jade, Hansen se volvió extra cuidadoso. Alejó a Meokt y se roció agua vegetal por todo el cuerpo. Con su armadura de sangre sagrada puesta, Hansen caminó hacia las montañas. Aunque tenía alas, Hansen no se atrevía a volar. Un alma de bestia voladora de sangre sagrada era rápida, pero no se comparaba con una criatura voladora de sangre sagrada. Sería un movimiento suicida si Hansen decidiera volar. Hansen no podía permitirse usar el alma de bestia cambiadora de color de inmediato, porque tenía un límite de tiempo para usar un alma de bestia cambiaformas. Hansen no elegiría cambiar de forma a menos que fuera una emergencia. Las montañas del dragón de Jade eran diferentes de otros lugares. Incluso en el desierto del diablo, se podían ver criaturas ordinarias y primitivas en todas partes. Sin embargo, desde que Hansen entró en estas montañas, no había visto una sola criatura. Las montañas estaban formadas por piedras negras. Casi no había plantas en ellas. El paisaje era desolado y sombrío. Después de viajar durante un buen rato, finalmente vio una criatura, que era tan grande como una bestia mamut. Solo escuchando el sonido de sus cascos, Hansen podía sentir que la tierra temblaba. Aunque no sabía si la criatura era de sangre sagrada o mutante, Hansen perdió su interés solo al ver su tamaño. Mientras la criatura corría por las montañas del dragón de Jade, Hansen la seguía a distancia. Con una criatura tan grande al frente, todo tipo de otras criaturas se alarmarían. De esta manera, Hansen podría reducir significativamente sus riesgos. Después de seguir a la criatura durante un par de horas, Hansen no se encontró con ningún problema. De hecho, las criaturas en las montañas del dragón de Jade eran avanzadas, pero había menos criaturas aquí que en otros lugares. Hansen comenzó a pensar si debía continuar siguiendo a esta criatura. Era una forma segura, pero no se encontró con ninguna criatura mutante. Se preguntaba si era porque no había ninguna o porque habían sido asustadas por este gigante. Mientras Hansen dudaba, de repente escuchó un grito. La criatura gigante que corría frente a él fue mordida en el cuello y arrastrada por una criatura que parecía un león dorado. El cuerpo gigante de la criatura apenas era más grande que la cabeza de la criatura parecida a un león. El león masticó un poco y se lo tragó. Hansen estaba cubierto de sudor frío. El león dorado era tan grande como una montaña. Capítulo 268. Frenesí de alimentación. Frente al león dorado, Hansen no era mucho mejor que una hormiga. Incluso el rey del gusano de roca dorada en su forma más grande era simplemente una mascota para el león. Sorprendido, Hansen estaba listo para retroceder. Al darse la vuelta, sintió un escalofrío y casi dejó escapar un grito. En el camino por donde venía, miles de bestias gigantes que parecían la que fue devorada por el león corrían hacia ellos. El sonido de sus cascos era casi como un trueno, haciendo temblar todo el valle. Hansen estaba distraído por el león dorado que se tragaba la bestia que estaba siguiendo, y no se dio cuenta de cuando toda la manada había llegado aquí. El rebaño estaba a solo 2 o 3 millas de Hansen. A su velocidad, llegarían en breve. Hansen miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba rodeado de montañas escarpadas y la única salida estaba bloqueada por el enorme león dorado. Hansen apretó los dientes y convocó al cambiador de colores, planeando esconderse en una pared de montaña. Si no se movía demasiado rápido,
ninguna criatura podría notarlo. Cuando Hansen estaba a punto de trepar, se dio cuenta de que nubes oscuras cubrían el cielo. Al mirar más de cerca, las nubes oscuras estaban formadas por grandes pájaros negros, cada uno con una envergadura de 20 pies. Bandadas de pájaros ocupaban las cimas de las montañas, sus ojos rojos mirando lo que sucedía debajo. Los pájaros tenían la mejor vista entre todas las criaturas. Si Hansen se quedaba quieto, el cambiador de colores podría engañarlos. Sin embargo, si comenzaba a trepar, habría ciertos espacios que lo expondrían. Hansen se sintió amargamente decepcionado y maldijo. ¿Quién demonios dijo que había pocas criaturas aquí? ¿Todos están actuando en grupos? Hansen se estaba quedando sin tiempo. El rebaño de bestias estaba a punto de llegar y en las desnudas paredes de la montaña no tenía dónde esconderse. Incluso si se aferraba a la pared de la montaña, no estaba seguro de poder sobrevivir al empujón de tantas bestias. Tampoco se atrevía a trepar con todos los pájaros observando. Las cimas de las montañas estaban cubiertas por los pájaros y no estaba seguro de poder escapar de los millones de ojos. De repente, Hansen corrió hacia el león dorado. Aunque el león dorado era obviamente 1000 veces más fuerte que el rebaño y la bandada, también era tan grande que Hansen era solo un insecto en sus ojos. Al usar el cambiador de colores, el león dorado no necesariamente notaría a Hansenador. En lugar de arriesgarse a trepar por la pared de la montaña, Hansen decidió probar su suerte con el león dorado. Los pájaros no se atreverían a acercarse al león, así que solo podía esconderse en su pelaje e intentar escapar cuando tuviera la oportunidad. Intentó acercarse al león dorado, que no lo notó. Sin embargo, los pájaros en las montañas cercanas aleteaban y chillaban. Obviamente, lo habían visto. Muchos pájaros se lanzaron para atraparlo. Hansen ya no dudó y corrió hacia el león dorado, que era la única forma de sobrevivir. Hansen comenzó a arrepentirse. Se había vuelto complaciente últimamente. Sabiendo que las montañas del dragón de Jade eran increíblemente peligrosas, aún pensaba que siempre podría estar a salvo con su habilidad. De todos modos, era demasiado tarde para arrepentirse. Hansen solo rezaba para que el león dorado no lo tomara en serio. Tal vez sus oraciones habían funcionado. El león dorado no notó a Hansen en absoluto, pero estaba distraído por los pájaros que lo perseguían. El león agitó su pata y aplastó a uno de los pájaros, que se convirtió en un bocadillo. Los otros pájaros volaron lejos chillando y ya no se atrevieron a perseguir a Hansen, que estaba junto a la pata trasera del león dorado. La pata trasera era una colina para Hansen, y cada pelo dorado era tan grueso como el brazo de Hansenador. Hansen rápidamente agarró el pelo y subió. No se atrevió a dejar al león, ya que todos los pájaros lo estaban observando. Una vez que se fuera, probablemente lo atacarían de nuevo. La manada de bestias estaba a punto de arremeter y Hansen tenía que llegar a la espalda del león dorado para sobrevivir. Afortunadamente, Hansen era demasiado pequeño para que el león dorado lo notara. Agarrando el pelo dorado, Hansen se movió a 4 patas. Cuando apenas llegó al muslo, el león se levantó de repente. Hansen sintió que lo habían lanzado fuera de un tren en movimiento y rápidamente se aferró a un pelo usando Ghost Hunt. La manada enfurecida de bestias estaba frente al león dorado y comenzó su ataque. Sin embargo, era como golpear una piedra con un huevo. Ni siquiera se podía llamar un ataque. La manada simplemente se estaba suicidando. El león dorado podía matar a varios de ellos de un solo golpe. A veces incluso lanzaba una bestia a su boca. Momentáneamente, el valle se había convertido en un río de sangre y los cadáveres se habían acumulado. El león dorado ni siquiera tomaba en serio a las miles de bestias. A sus ojos, eran simplemente una cena. La manada seguía cargando, lo cual era un esfuerzo inútil.
El león dorado se alimentaba a su antojo y miles de bestias morían en media hora. Después de comer algo de carne, el león dorado perdió interés en los cadáveres y se adentró más en las montañas. Las bandadas de pájaros negros se lanzaron, arrojándose sobre los restos de las bestias. Capítulo 269. Viajando con una bestia. Sentado en la espalda del león dorado, Ansem estaba bastante molesto. Pensó que eventualmente tendría la oportunidad de dejar al león, pero resultó que era ingenuo. El león dorado era enorme y tenía una velocidad increíble. Las bandadas de pájaros seguían al león dorado a todas partes, tratándolo como una fuente estable de alimento. La carne sobrante de la comida del león siempre iba al vientre de los pájaros. Lo que preocupaba a Ansem era que los pájaros eran todas criaturas mutantes. Con su tamaño y fuerza, miles de ellos juntos eran bastante aterradores. Lo peor era que, entre ellos, había 2 reyes de los pájaros que tenían una envergadura de más de 50 pies. Ansem estaba seguro de que eran criaturas de sangre sagrada. Eran muy similares al pájaro plateado que casi lo mató y había una pareja de ellos. Ansem no sabía qué hacer. Estaba atrapado en este enorme león. Las aves no se atrevían a acercarse al león, mientras él no se atrevía a dejar al león, lo cual era un dilema. Lo bueno era que cuando el león dorado estaba comiendo, él podía usar una flecha con cuerda para arrastrar un poco de carne, que era toda carne mutante. Después de unos días, sus puntos de geno mutante habían aumentado un poco. Varios días después, el león dorado estaba en lo profundo de las montañas del dragón de Jade. Aunque no viajaba todo el tiempo, era increíblemente rápido. Ansem no estaba seguro de dónde estaba. A su alrededor estaban las mismas montañas negras. Afortunadamente, el león dorado no cambió de dirección, así que Ansem sabía cómo salir. Sin embargo, en su camino aquí, había visto numerosas criaturas horripilantes vagando por las montañas. Siguiendo al león dorado, podía mantenerse a salvo, ya que ninguna criatura podía vencer al león. Sin embargo, cuando pensaba en salir, Ansem no tenía una solución. Definitivamente debería haber sido más humilde. Ansem se arrepentía tanto de que su orgullo lo había llevado a las montañas del dragón de Jade. Resultó que el santuario de Dios era mucho más peligroso de lo que pensaba. Había creído que, basado en su capacidad, podía ir a cualquier lugar que quisiera dentro del primer santuario de Dios. Sin embargo, después de entrar en las montañas del dragón de Jade, se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Ansem estuvo atrapado en el león durante más de un mes y no tuvo ninguna oportunidad de escapar. Las aves eran como secuaces, siguiendo al león dorado a todas partes. El león dorado había dejado las montañas del dragón de Jade y había entrado en una llanura siguiendo un río ancho. Ansem se preguntaba a dónde iba. En más de un mes, Ansem había visto innumerables criaturas aterradoras despedazadas por el león dorado. Una vez, usó una flecha con hilo para recuperar un trozo de carne de una serpiente gigante y escuchó la voz que decía un punto de geno sagrado ganado, lo cual le sorprendió. Resultó que algunas de las presas del león dorado eran criaturas de sangre sagrada. Viajando a través de montañas y ríos, el león dorado terminó en el océano, que tampoco pudo detener al león. Ansem estaba completamente sin palabras. No sabía a dónde iba el león dorado, pero una cosa era segura, no sabía cómo regresar. Incluso si recordaba el camino de regreso, según lo que había visto en el camino aquí, no podía regresar solo de manera segura. Ansem pensó en saltar al océano, pero las figuras gigantes nadando en el fondo del mar lo hicieron abandonar la idea. Algo era bastante extraño. El enorme león siempre podía atraer a toneladas de criaturas para que dieran sus vidas y se convirtieran en su comida. Después de observar durante mucho tiempo, Ansem descubrió que no era una coincidencia. Las criaturas no deseaban suicidarse, sino que eran atraídas por las aves.
Las aves podían hacer un sonido similar al llanto de un bebé. Por alguna razón, cuando las criaturas escuchaban ese ruido, eran atraídas como locas y terminaban muertas bajo la pata del león. Hansen entonces entendió que la razón por la cual las aves podían seguir al león dorado no era porque el león no pudiera matarlas, sino porque el león quería que estuvieran allí. Tal vez las aves eran realmente como lo que Hansen pensaba, los secuaces del león dorado, atrayendo presas para el león y disfrutando de los restos. Incluso las criaturas en el océano no podían resistir el sonido de las aves. A menudo venían y cuando el león necesitaba alimentarse, el agua cercana se volvía roja. Aunque Hansen sabía que el santuario de Dios era casi infinito, todavía se sorprendió por lo que vio en la espalda del león. Ahora entendía por qué los humanos ni siquiera podían descubrir completamente el primer santuario de Dios por sí solos. Siguiendo al león, Hansen se benefició mucho de la carne sobrante. En este punto, sus puntos genosagrados aumentaron a 61 y los puntos genomutantes a 84. Hansen no sabía si debía sentirse triste o feliz. A este ritmo, aunque no podía volver a comer la criatura de sangre sagrada a la que estaba alimentando, su progreso no era lento. Lo que hizo que Hansen se sintiera desesperado fue que otras dos aves en la bandada habían evolucionado recientemente en criaturas de sangre sagrada. Con 4 aves de sangre sagrada siguiendo al león, Hansen sentía que realmente no tenía a dónde ir. Cuando estaba a punto de rendirse, las aves de repente se dispersaron y desaparecieron. Hansen pensó que volverían, pero nunca volvió a ver a las aves. Un día después, Hansen vio una isla dorada apareciendo en el horizonte. En la isla se encontraba una montaña dorada que conectaba el océano y el cielo. Las nubes estaban a medio camino de la montaña y la cima estaba cubierta de nieve. En la base de la montaña había un mar de flores rojas. Toda la isla estaba cubierta por el mismo tipo de flor, excepto la montaña misma. Los colores dorado y rojo juntos creaban un paisaje asombroso. Cuando Hansen se había recuperado de su sorpresa, el león dorado había pisado la isla. Capítulo 270. Cristal dorado. Hansen no sabía cómo describir lo que sentía en ese momento. Después de cruzar montañas, ríos y el océano, resultó que el león dorado había venido a la isla desolada solo para dar a luz a su descendencia. La montaña dorada parecía ser un volcán con una gran cuenca en la parte superior. El león dorado estaba agachado dentro de la cuenca, aullando. Hansen se había bajado de la espalda del león y observó al león durante 7 días. Al principio, pensó que el león podría haberse enfermado por comer demasiadas flores rojas y quería ver si el león iba a morir. Sin embargo, después de llorar durante una semana, el león dio a luz a un cachorro de tamaño elefante. Resultó que el león había venido aquí para dar a luz. Así que simplemente dio a luz a su bebé. Fin de la historia. Hansen suspiró y se preparó para irse. El león dorado era tan fuerte que Hansen no sobreviviría a su ataque, aunque estuviera débil por dar a luz. Mientras Hansen se daba la vuelta, de repente escuchó un grito agudo del león, que de repente escupió una gran cantidad de sangre dorada. Hansen se detuvo. No había ninguna otra criatura aquí, ¿por qué el león de repente escupiría sangre? Momentáneamente, el león dorado escupió más sangre como una fuente. Mientras Hansen estaba sorprendido, de repente vio una esfera de cristal dorado con un diámetro de 3 pies. El cristal era tan brillante como un diamante y parecía tener toda la galaxia brillando dentro de él. Hansen lo miró y pensó. ¿Qué es eso? Después de escupir el milagroso cristal dorado, el león dorado dejó de rugir e intentó separar el cristal de su sangre con su pata. Debido a su tamaño gigante, el león tenía dificultades para mover el cristal dorado frente al cachorro de león que acababa de dar a luz, que ni siquiera había abierto los ojos. Después de hacer todo eso,
el león dorado observó al cachorro de león lamiendo el cristal dorado y cerró los ojos. Parecía que había muerto. Hansen quedó atónito. No estaba seguro si el león dorado realmente estaba muerto, pero la sangre seguía saliendo de su boca y el cuenco y se convirtió en una piscina de 1 centímetro de profundidad. No había forma de que el león sobreviviera. El cachorro de león que acababa de nacer no tenía idea de lo que había sucedido. Con los ojos aún cerrados, sostenía el cristal dorado con sus 2 patas y lo lamía con su lengua. Vamos a hacer esto. Hansen era bueno en el asesinato y era muy sensible a lo animado que era una criatura. Era obvio que el león dorado había muerto. El cristal dorado que escupió parecía ser algo bastante precioso. Hansen observó cómo el cachorro de león lo lamía y se volvía más fuerte después de un rato. Hansen apretó los dientes, invocó alas y voló hacia el cuenco. Sacó la lanza del caballero escarabajo y la colocó entre el cachorro de león y el cristal dorado. Usando la lanza como palanca, apartó el cristal dorado de las patas del cachorro de león. El cristal dorado rodó hacia la pared. El cachorro de león se puso molesto. Al ser recién nacido, ni siquiera podía abrir los ojos o ponerse de pie, y sus patas aún eran débiles. Todo lo que podía hacer era olfatear en dirección al cristal dorado y gruñir puerilmente. Hansen había volado al aire, observando al gigantesco león dorado desde lejos. Al ver que permanecía completamente quieto, Hansen se relajó y voló hacia el cristal dorado. Primero lo golpeó con su lanza. Sonó como una piedra. Hansen extendió la mano para tocarlo, se sentía fresco. El león no haría ningún daño a su cachorro, ¿verdad? Dado que el cachorro de león podía lamerlo, no debería haber problema. Hansen miró de reojo al cachorro de león gruñendo, que luchaba por acercarse, y tomó una decisión. También lamió el cristal dorado. Cuando su lengua tocó el cristal dorado, sintió que el cristal se derretía en líquido. Aunque no tenía mucho sabor, la sensación refrescante era agradable. Al beberlo, Hansen sintió un escalofrío. Sintió que todos sus poros se abrían de repente y que tenía más energía de la que podía usar. ¿Realmente algo increíble? Hansen se sentía tan enérgico y emocionado que lamió continuamente el cristal. Era como chupar un carámbano. Cuanto más rápido lamía, más líquido obtenía. Muy pronto, Hansen había lamido un trozo de cristal del tamaño de un balón de fútbol. Mientras bebía el líquido dorado, casi se sentía renacido. La energía llenaba todas sus células. ¿Qué es esto? ¿Esto es mucho mejor que el Viagra? ¿Deberá ser la esencia de vida del león dorado? Hansen estaba emocionado, ya que sabía que el cristal dorado debía ser algo increíble. El cachorro de león se levantó rápidamente. Hansen reflexionó y trató de sostener el cristal dorado, que resultó ser más ligero de lo que pensaba, alrededor de 200 libras. Hansen lo sostuvo y voló hacia el otro extremo de la cuenca. El cachorro de león no se rendiría. Olisqueando alrededor, seguía arrastrándose, persistente en recuperar el cristal. No quería matarte porque eres solo un bebé. Pero como no te rindes, no tendré piedad. Hansen tomó una decisión y apuñaló al cachorro de león con su lanza. ¡Din! La lanza ni siquiera rompió la piel del cachorro de león. La punta de la lanza incluso rebotó por su pelaje. Hansen abrió los ojos y miró al cachorro de león incrédulo. Capítulo 271, Super Jan. La lanza provenía del caballero escarabajo y se podía comparar con cualquier arma de alma de bestia de sangre sagrada, pero ni siquiera rompió el pelaje de un cachorro de león. ¿Cómo podía ser eso? Incluso si el león dorado era una criatura fuerte, el cachorro acababa de nacer y ya tenía una constitución tan fuerte. Hansen no logró herir al cachorro de león, pero lo irritó. Estimulado por el dolor, el cachorro de león abrió los ojos.
Aunque sus ojos no estaban completamente abiertos, una mirada feroz había aparecido en sus pupilas doradas. Logrando ponerse de pie, el cachorro de león lanzó un rugido tierno y se lanzó hacia Ansenador. Aunque no estaba estable, el cachorro de león era bastante feroz. Ansen apretó los puños y apuñaló el ojo del cachorro de león con la lanza. Ansen estaba usando la fuerza de giro esta vez, y la punta de la lanza se clavó en el ojo del león como un taladro eléctrico. El cachorro de león soltó un grito de dolor y se revolcó. Ansen se sorprendió aún más. La lanza llevaba toda su fuerza y estaba dirigida a un ojo, que era la parte más vulnerable de todo el cuerpo. Aún así, el ojo del cachorro de león seguía intacto. ¿Maldición? Es imposible herirlo. Ansen luchó contra el cachorro de león usando la lanza, que era como un juguete frente al cachorro. Aunque podía causarle dolor al león, no podía realmente herirlo. Ansen casi dudaba de que la lanza fuera falsa, y cambió a la espada de diamante y al arpón de 3 hojas. Sin embargo, sin importar qué arma usara, donde atacara, el león dorado solo sufriría un poco de dolor. El león dorado, por otro lado, se volvía cada vez más feroz. Gradualmente, podía mantenerse estable y se volvía más fuerte y rápido. Aunque el cachorro de león aún no podía amenazar a Ansen, pronto sería capaz de hacerlo. Dado que Hansen no podía dañarlo, el cachorro de león era invencible. Cuando el cachorro de león se cansaba, se acostaba y descansaba. Cuando tenía hambre, se alimentaba de la sangre dorada. Con el paso del tiempo, el cachorro de león se volvía cada vez más fuerte. Ansen se sentía terrible. Había usado todo lo que tenía, pero no había forma de que pudiera matar al cachorro de león. Finalmente, Ansen decidió escapar con el cristal dorado cuando el cachorro de león aún era pequeño. No era porque no quisiera matar al cachorro de león, sino porque no tenía forma de hacerlo. Había intentado de todo, pero ni siquiera podía romper su pelaje. No tenía sentido quedarse allí. Ansen voló hacia el cielo sosteniendo el cristal dorado, mientras el cachorro de león rugía y saltaba debajo de él. Desafortunadamente, el cachorro de león era solo un bebé y no podía actuar al mismo nivel que su padre. Aunque podía saltar 3 pies de altura, había poco que podía hacerle a Ansenador. ¡Qué monstruo! Ansen miró de reojo al cachorro de león, dejó la montaña dorada y aterrizó en la isla. Había muchas criaturas en el océano, por lo que Ansen no podía volar lejos con el cristal dorado. Si llegaba a encontrarse con algunas criaturas fuertes, sería un gran problema. En la isla, solo estaban el león dorado muerto y el cachorro de león, por lo que debería estar a salvo temporalmente siempre y cuando el cachorro de león no pudiera bajar de la montaña aún. Ansen planeaba comerse el cristal dorado primero y luego abandonar la isla. Corriendo contra el tiempo, Ansen lamió el cristal dorado en cuanto tuvo la oportunidad. Mientras bebía el líquido dorado hasta saciarse, de repente escuchó una voz. Esencia de vida de la supercriatura rugidor dorado consumida. Se ha ganado un punto geno super. Ansen de repente abrió los ojos, como si hubiera sido golpeado por un rayo. Casi pensó que algo estaba mal con sus oídos. Mientras se recuperaba de su sorpresa, revisó rápidamente sus propios datos. Ansen, no evolucionado. Estado, ninguno. Esperanza de vida, 200. Requisito para la próxima evolución, 100 puntos geno. Puntos geno ganados, 100 puntos geno ordinarios, 100 puntos geno primitivos, 84 puntos geno mutantes, 61 puntos geno sagrados, 1 punto geno super. Ansen estaba aturdido durante mucho tiempo y de repente soltó una risa. Se rió tanto que le salieron lágrimas. ¿Supergen? ¿Supergen? Jaja, resulta que hay un supergen más allá del gen sagrado. Los genes sagrados no son el final. Ansen no podía describir su emoción.
Los humanos habían descubierto el santuario de Dios durante casi 2 siglos y habían estado creciendo constantemente. Al principio, era muy difícil para los humanos sobrevivir aquí. Era difícil para los principiantes matar incluso a una criatura mutante y mucho menos a una criatura de sangre sagrada. Sin embargo, con el desarrollo de las artes hipergeno en la evolución de cada vez más personas, se volvió más fácil cazar criaturas avanzadas. En las últimas décadas, en el primer santuario de Dios, había cada vez más personas que evolucionaban con todos los puntos de geno maximizados. Sin embargo, hasta ahora, nadie había propuesto el concepto de supergenes, lo que probablemente significaba que nadie había matado realmente una criatura super antes. Incluso si alguien hubiera visto una criatura super, no era probable que tuviera la capacidad de matarla. Hansen había sido testigo de lo fuerte que era el gruñidor dorado. Incluso el bebé gruñidor dorado era bastante aterrador. Hansen ya estaba entre los mejores de los que estaban en el primer santuario de Dios, pero ni siquiera él podía hacerle daño a una criatura súper recién nacida. Era fácil imaginar por qué los humanos nunca habían aprendido la existencia de criaturas súper y supergenes. Incluso si todo el refugio de armadura de acero viniera a atacar al gruñidor dorado adulto, Hansen creía que el resultado seguiría siendo la muerte de todos los humanos. Era lo mismo que cuando no había nadie que hubiera maximizado los puntos de geno de sangre sagrada o ganado un alma de bestia de sangre sagrada, nadie podía matar a una criatura de sangre sagrada. Cuando el Hijo del Cielo mató al asesino sangriento, todavía tuvo que usar una flecha de alma de bestia de sangre sagrada. Ahora, los humanos no tenían puntos de geno super ni alma de bestia super, por lo que sería casi imposible matar a una criatura super. Capítulo 272, Esencia de vida. Hansen finalmente entendió por qué ni siquiera podía hacerle daño al bebé gruñidor dorado. No estaban ni siquiera en el mismo nivel. Aunque el gruñidor dorado acababa de nacer, obviamente ya tenía las características de una criatura súper. ¿Podría el cristal negro que obtuve de ese escarabajo negro también ser la esencia de vida de alguna criatura súper? Hansen lo pensó y derrotó su propia teoría. El cristal negro no se derritió como la esencia de vida del gruñidor dorado, de lo contrario, sería tan pequeño que ya habría desaparecido. El cristal negro no cambió en absoluto. Hansen no tenía mucho tiempo para pensar. Sosteniendo la esencia de vida, cada vez que sentía que podía comer de nuevo, chupaba el cristal dorado hasta que estaba lleno. Al escuchar la voz sonando en su mente una y otra vez, Hansen sentía que eso debía ser lo más feliz de la vida. Hansen pensó que su viaje valía totalmente la pena en este punto. A Hansen le tomó más de una semana terminar todo el bloque de esencia de vida, y obtuvo 10 puntos de geno super, lo cual sorprendió a Hansenador. Originalmente, Hansen pensó que también debía comerse a la criatura super completa para obtener los 10 puntos de geno, lo cual no parecía ser el caso. Tal vez para las criaturas super, los puntos de geno estaban concentrados en la esencia de vida que llevaban. De hecho, Hansen volvió al cuenco e intentó comer un poco de carne del Golden Growler. Sin embargo, pronto descubrió que como ni siquiera podía lastimar al bebé Golden Growler, no tenía forma de consumir el cuerpo del león gigante. Aunque se sintió desanimado, Hansen no tenía buenos métodos. Tuvo que consolarse a sí mismo diciendo que tal vez la carne del Golden Growler no haría nada. Me pregunto cómo los humanos pudieron matar a la primera criatura de sangre sagrada. Hansen estaba reflexionando, pero no tenía conclusiones. En el santuario de Dios no había Skynet al que consultar. Dudó y voló lejos de la isla. Como no podía matar al bebé Golden Growler, no debería quedarse allí más tiempo. A medida que el Golden Growler crecía más y más rápido, podría terminar siendo asesinado por él. Afortunadamente, Hansen tenía alas de sangre sagrada. De lo contrario, ni siquiera podría cruzar el océano. Con su experiencia siguiendo al Golden Growler,
Ansem aprendió lo grande y complicado que era el santuario de Dios. Ahora estaba teniendo mucho cuidado donde quiera que fuera. Ansem pensó que su viaje sobre el océano podría ser muy arriesgado. Después de todo, ya no podía distinguir las direcciones en el océano y había muchas bestias marinas. Aunque esas bestias no podían alcanzarlo en el cielo, las aves de sangre sagrada podrían ponerlo en peligro. Tal vez fue suerte. Ansem voló durante 2 días sin correr ningún peligro y también mató a un pez mutante, cuya carne contribuyó con 2 puntos de geno mutante más. En este punto, Ansem tenía 86 puntos de geno mutante. Más afortunadamente, Ansem incluso vio una isla y un gran barco moderno junto a ella. Aunque no había equipo electrónico visible, Ansem aún podía decir por el material del barco que era un producto de alta tecnología. Incluso tenía la inscripción Moon Goddess en él. Sin embargo, el barco parecía estar gravemente dañado y desgastado. Debe haber estado aquí durante mucho tiempo. Eso no importaba para Ansenador. Si había un barco en la isla, también debía haber personas. Tal vez incluso había un refugio en la isla, lo cual sería fantástico. De esa manera, Ansem podría usar el sistema de teletransporte para volver a la escuela. Había estado en el santuario de Dios durante varios meses y nunca envió ningún mensaje de regreso. Seguramente ya había perdido la evaluación semestral. No estaba muy preocupado por la evaluación, pero sabía que Hillanran debía estar muy preocupada. Cuando Ansem se acercó, ya no se sentía bien al respecto. La isla no era ni grande ni pequeña. Ansem podía ver toda la isla desde el cielo, pero no notó ningún edificio. Al aterrizar en la isla, Ansem retiró sus almas de bestias y estaba listo para encontrar un lugar donde descansar. De repente, vio a una persona salir de la jungla. Al ver a Ansem, esa persona se detuvo, saludó a Ansem y corrió hacia él. La existencia de seres humanos hizo que Ansem se sintiera mejor acerca del lugar. Creía que esto significaba que el lugar no estaba demasiado lejos de una ubicación civilizada. Aunque los humanos podían teleportar las partes de los barcos y unirlas en el santuario de Dios, ningún barco tenía un sistema de energía moderno ya que no se podían utilizar tecnologías aquí, por eso todos los barcos solo podían navegar en un rango pequeño. Además, el océano era un lugar más peligroso que la tierra en el santuario de Dios, por lo que nadie se atrevía a ir demasiado lejos con un barco. Normalmente, los barcos se usaban para ir a las áreas circundantes y cazar criaturas marinas débiles. Ansem consideró a la persona, que era una mujer joven de 20 años que llevaba una armadura de alma de bestia azul. Ella miró a Ansem emocionada. ¿Eres de la Isla Verde? La joven mujer preguntó con voz temblorosa. Lo siento. No sé dónde está la Isla Verde. Ansem negó con la cabeza y quería preguntarle a la mujer dónde estaba. En ese momento, varias personas más corrieron desde la jungla cercana. Todos tenían aproximadamente la misma edad que la mujer. Estaban igualmente emocionados al ver a Ansenador. Todos le estaban haciendo todo tipo de preguntas. Pero la pregunta más frecuente era la de la mujer. ¿Eres de la Isla Verde? Lo siento. No soy de la Isla Verde. Vengo del refugio de la armadura de acero, sufrí un naufragio y terminé aquí. ¿Puedo preguntar dónde estoy? Al escuchar la respuesta de Ansem, estas personas se decepcionaron enormemente.